Pedro ha vuelto a hacer como esos cocineros que antes de sacar el plato le echan un poco de picante, le echan guindilla, le echan cayena y entonces ya luego los comensales reaccionan y ya están por aquí reaccionando. Tertulia. ¿Cómo te gusta? ¿No? ¿Cómo de estar ahí, echar el ingrediente? Una tertulia provocar. es a veces contradecir, ¿no? Sí, provocar. Y Luis Javier quería subrayar alguna cuestión sobre sus opiniones y vamos a ver. Bueno, yo es que en parte estoy en coordinación con ese discurso de que estamos cambiando de paradigmas y de muchas otras cosas. No estoy de acuerdo en que, o me da igual que Trump tenga un plan o no tenga un plan. Da igual, es la punta de lanza de un plan. Eso y claro. ese plan está trazado. Es la imagen. Y ese plan no tiene que ver con las culturas o tiene que ver con los intereses y con el poder. Y la cultura y la cultura europea, que no creo que sea la Rusia, has matizado tú ahora en este ratito que hemos estado haciendo tertulia interna, que la rusa fue una cultura europea, pero no es una cultura europea. Hablábamos que la cultura europea es entre guerras posteriores a las guerras, etc. Bueno, yo es que creo que esa cultura europea, de la que nos hemos sentido tan orgullosos y en la que hemos estado tan asentados, dando por supuesto que teníamos un paraguas y que nosotros éramos los cultos, porque Estados Unidos era inculto absolutamente, no sabía dónde estaba España, la ciudadanía de Estados Unidos, etcétera, etcétera, y eso, tanto, teníamos un concepto de superioridad absoluto. Y eso se ve que se va desmontando absolutamente. Esa sensación de cultura europea se va deshaciendo poquito a poco, primero porque estamos con discrepancias en nuestra cultura, que se van creando facciones, pero en segundo lugar porque estamos viendo que sirve de muy poco, porque hemos visto que nuestro paraguas no existía o no existe en este momento. Y que esa punta de lanza que es Trump de una forma de hacer política coincide exactamente igual con otra forma de hacer política de otras partes, de otros personajes que son muy parecidos en concepto, como es un Putin, como son los chinos, etcétera, etcétera, como es un Netanyahu, como son otras personas, otros personajes que tendrán detrás o no tendrán detrás, será personal o será de una oligarquía, pero que van en la misma dirección y que van a asentarnos en un mundo en lo que cuenta es el pisar con la bota, el poder manda, la fuerza impera y cada uno tenemos que atenernos a las consecuencias y aceptarlas. Y yo desde luego hoy, al día de hoy, vengo bastante entregado y con pocas ganas de lucha ante estas cosas, porque me doy por en este momento. Conceptualmente pensaré lo que quiera, pero la situación que nos está viniendo o en la que se está poniendo, mientras la ciudadanía, esos que están respaldando a ese señor o a esos señores no respondan, pues aquí hay poco de lo que hacer. Quiero matizar dos cosas. Si me permites, quiero matizar dos cosas. Primero, la cultura es discrepante. Si no es discrepante, no es cultura. Vamos por ahí. Vamos por esas partes. Claro. No, pero es que has dicho antes que entonces, la cultura es discrepante. Si no se discrepa, no hay cultura que valga. E indudablemente, la Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente por los líderes alemanes, es de la cultura que vivimos hoy. No hablamos de la cultura antigua de la que venimos, de Grecia y demás, y de Roma. Pero a Rusia, que nos puede gustar o no gustar, el que gobierna hoy en Rusia, el señor Putin, Rusia ha formado una gran parte, y sobre todo pintores, escritores. Hombre, sin algunos grandes escritores rusos y también pintores y filósofos, es difícil hablar de la cultura europea. Otra cosa es que hoy Rusia sí se ha alejado de la cultura europea, pero la cultura europea está también impresa, tiene hasta los tuétanos formada por la cultura rusa. Bien, pero si yo lo que digo es que nuestra cultura, sea lo que sea, esté lo que esté, en este momento tiene poco peso. Europa, dicen algunos, no, poco es un peso museo. sí. Europa es un museo. Pero para cargarse a Europa, a esta parte de Europa, esos oligarcas que yo decía antes, están tomando al caballo de Troya, que es el señor Putin. Claro. Pío y Víctor, a ver, Pío, ¿cómo lo ves? No lo sé, ¿Tú también? Sin plantear estas grandes cuestiones, yo sí que creo que el eje de acción de la política ya con Obama
giró absolutamente hacia el Pacífico, es decir, ahora mismo la gran potencia es China, de la Por que no cierto, hablamos. Y no hay que olvidar que Barack Obama también empezó esta política arancelaria, ¿eh? Fue el que la inició, con matices y con otros límites, naturalmente, pero fue Obama el que empezó. Después Trump avanzó en esa dirección y ahora ya lo estamos viendo. También es cierto que claro, la situación en ciertas partes de Estados Unidos era muy... en fin, estaban muy golpeadas precisamente por el paro, por la fuga de las industrias, y todo eso hay que tenerlo en cuenta para explicar un poco por qué estamos aquí. Claro. Pero en cualquier caso creo que el eje del mundo ha virado hacia Extremo Oriente. Creo que ni siquiera Rusia es demasiado importante, es decir, es un matón que acaba de invadir un país, pero estratégicamente lo importante es China. China contra Estados Unidos. Y nosotros somos peoncitos no demasiado importantes, tampoco nos vengamos arriba. Yo sí que creo que Europa es la parte del mundo con los valores más acrisolados, donde mejor se vive, donde se ha alcanzado la cota más alta de la civilización, claro. Y eso reto a cualquiera que lo discuta, pero creo que es muy difícil saber cómo vamos a defender eso, si lo tenemos que defenderlo, ¿no? La mitad del gasto público mundial se concentra en estos países que somos nosotros, en estos 17, 18 países. Claro, y es muy difícil ponernos de acuerdo. Pero que lo que estás diciendo, eso de que el punto central está en China, que sí que resulta inteligente, bien sea esa punta de lanza cabeza Trump, que no lo sé, o esa oligarquía, están pretendiendo separar a Rusia de China. Claro. Sí. El peón en Rusia es un peón accidental, pero muy importante, para un bando o para otro. Y a mí que me llama muchísimo la atención en todas estas estrategias, que en todo este mundo que parece que estamos dividiéndolo ya en bloques, estamos diciendo China, Rusia, tal, nadie habla, no hemos hablado de Japón, de Corea del Norte, de Australia, que parecía en un determinado momento, cuando decíamos Canadá y Australia están en este eje y tal. Yo no he oído ni una sola palabra. Bueno, Japón pinta poco. Japón, en el sureste asiático hoy en día pinta poco. Representan mucho dinero. Puede representar mucho más Corea que Japón. Porque a la hora, los dos. Porque a la hora de la verdad dicen los politólogos que es una cuestión de fuerza. Y de ejércitos. Ya, pero al final eso ha sido siempre. Sí, claro. Sí, ha sido siempre, pero yo estaba mucho más confortable y me diréis, pues era una trampantojo. Pues yo estaba mucho más confortable cuando se respetaban unas ciertas reglas de la diplomacia. Claro, eso es lo que nos espanta. Es lo que quiero entrar ahora. Que antes, que la fuerza siempre se ha impuesto. Sí, pero cuando había una cierta cortesía, una cierta manera, a mí me parecía desde luego mucho más... Bueno, no sé, admisible, ¿no? Incluso se podía debatir. Por eso el señor Trump, que alguien puede estar de acuerdo con sus políticas o no, pero ¿por qué yo digo que yo no le tengo respeto? Precisamente por esas formas. El presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de llamarle al orden, diciéndole que si tiene alguna protesta sobre lo que ha hecho un juez, una sentencia judicial contra la gente que está mandando otra vez para Venezuela, de una forma como Bukele en El Salvador, más o menos, como lo hemos visto en la televisión. Junto a Bukele, sí, El Salvador, que es el que le está recogiendo a la gente. ¿No? Entonces, ha tenido que salir el presidente del Tribunal Supremo, puesto por el señor Bush, o sea, de su misma ideología política, a decirle que ya está bien. Que eso no son formas ni diplomáticas, ni sociales, ni humanas, ni culturales, ni de nada. Que si tiene alguna duda sobre eso y tiene todo el derecho del mundo, que presente un recurso. Entonces, claro, pero aún así ha metido a la gente en el avión y los ha mandado a Venezuela. Sí, y el avión estaba en vuelo que ha ordenado volver no ha vuelto. Pero ahí estamos, o sea, en el mundo en el que estamos entrando, en el que no hay verdades, no hay mentiras, todo es una farsa y solamente hay poder y poder. ¿Cómo Europa, que es lo que estamos hablando aquí, cómo Europa nos podemos más o menos baldear en esta problemática? Creyendo de verdad en esos valores, que cada vez es mejor. Vamos a dejar intervenir a Víctor. No, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que estoy diciendo. Y yo sobre todo creo que es que Europa tiene que volver a ser Europa. Europa ya vale de todo este tinglao que tenemos, que si el Orbán, que si el otro. ¿Usted quiere formar parte de Europa? ¿Sí o no? Y seamos Europa y tengamos... Yo no soy muy partidario de las armas, pero creo que hay que tener un ejército. Creo que hay que tener un tribunal que dice Europa, creo que tenemos que ser europeos, pero tenemos que perder algo de ese pueblerinismo que tenemos todos, todos los europeos, y volver a ser una nación con todos sus principios. Por supuesto. No, yo te lo voy a decir de otra manera. Estoy totalmente de acuerdo en lo que habéis dicho.
Pero, y de acuerdo en que la nueva cultura europea es la que llevamos después de la Segunda Guerra Mundial. No, hombre, eso... Pero Europa ha hecho desde entonces hasta ahora todo lo contrario que se debe hacer para llegar a lo que estamos diciendo aquí. No tanto. Sí, No, se dieron pasos, pero... Pero no, escúchame. Que venimos del carbón, ¿eh? Venimos de la unión del carbón. Si es verdad, y yo creo que sí, como vosotros, que ahora es el poder el que va a dirigir la locomotora. El poder económico, como siempre. Pues Europa ha ido hacia el otro sitio. No, ha dado los pasos económicos, claro, ha hecho el euro, ha creado la comunidad europea primitiva, la comunidad económica, pero los pasos políticos y ha puesto pasos pasos verdes, pero y tenemos encima unas estructuras que exigen unanimidad para dar el pasito más pequeño, pues es muy difícil. Es muy difícil. Pasos políticos no se han dado. Pero los hemos dado enormes. Políticos y con visión de lo que iba a ser tampoco. Más económico, más economicista, como se ha pretendido tener una política exterior con un órgano encargado de la política exterior, con un maravilloso Borrell que hemos tenido, un español que ha dado ejemplo, y sin embargo eso era internamente contradicho a la menor. No podía tener una palabra que comprometiera el hacer de la Comunidad Europea en su conjunto. No podía. Es un debate, desde luego, de mucho calado, porque se mezclan ahí, por supuesto, las cuestiones emocionales y las nacionales de cada Estado-nación, que es la fórmula política que sigue vigente hoy en el mundo. No hay que olvidarse que ese invento, el Estado-nación, va a costar mucho superarlo realmente, como estamos aquí debatiendo. Vamos a cuestiones de el Estado, como dicen los nacionalistas, el Estado, para no decir España, de nuestro dicen el Estado, que no es el país, que el Estado es otra cosa, eso es. El Estado suyo. Y vaya lío, Pío, vaya, qué bien lo cuenta hoy el periódico, con ese cálculo completamente difícil de ajustar. Carmen Nebot ha explicado muy bien los criterios para el reparto de menores. Pero cuadra, ¿no? Cuadra, salen 5.000. Claro. Sí. Yo voy a decir dos cosas. Si no los cambiamos. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero voy a decir dos cosas. Una que para mí es vacilar, es decir, lleva un año 4.000 niños y adolescentes hacinados en Canarias y en Ceuta y hay que darle una solución. Había que dar una solución, es decir, y tenemos que pensar en esos chavales que no son ganado que nos lo repartimos, que son chavales. Yo veo en ellos y veo a mi hijo. Mi hijo ha tenido más suerte porque ha nacido aquí, pero podía estar allá. Y esa es la visión que tenemos que tener, ¿no? Ahora, dicho esto, de todas las formas de organizar este reparto, se ha elegido la peor. Es decir, y hablábamos antes de la cuestión de las formas. Una cosa así no se puede pactar con un partido político. No puede ser ese partido político que ni siquiera gobierna en ninguna comunidad quien saque un comunicado diciendo a nosotros solo nos van a venir 20, como diciendo qué suerte hemos tenido, a los de Madrid 700 encima, como señalando, ¡hala! No fastidiáis. Qué suerte no. Eso... ¿Cómo funcionamos? Bueno, pero eso me parece, o sea, desde el punto de vista formal, sin entrar a debatir las cuestiones del encaje de todos ellos, me parece verdaderamente bochornoso. También creo, como una pequeña postilla, que ha perdido mucho tiempo el PP en este caso. Y conceptos. Que ha perdido mucho tiempo porque porque ha tenido un año para reunirse todos sus presidentes y hacer una propuesta alternativa que presentar, miren, nosotros vamos a hacer esto, con esto, con esto, con esto. Y eso hubiera puesto en una situación muy comprometida al gobierno de decir, no, vamos a hacer esto, ¿no? Han estado pasando la aguja sin hilo, como diciendo este problema no va con nosotros, cuando en teoría va con todos y especialmente con Canarias, donde gobierna el PP, con Ceuta, donde gobierna el PP. Y luego todo esto se ha, digamos, terminado de arreglar con el pacto que ha suscrito ahora Mazón con Vox, donde asume la retórica de Vox para decir aquí ni un mena, con ese sentido xenófobo de la situación. Es decir, creo que en este caso todos lo han hecho mal. Si yo fuera votante del PSOE o votante del PP, ahora mismo estaría abochornado. Si fuera votante de Vox o de Junts, no, porque ellos
Estarías contento. Llevan la xenofobia ya Estarías por delante, contento, en el ¿no? ADN. Vamos a recordar lo que nos decía ayer el portavoz del Ejecutivo riojano en torno a esta cuestión, cuando todavía no se había concretado exactamente el número de menores no acompañados que iban a ir a cada territorio, y lo que contaba también el ministro Ángel Víctor Torres en torno a esta polémica circunstancia que, una vez más, también nos conecta con lo internacional, con que las fronteras están cada vez en los países ricos pues más sobrepasadas de personas, de gente que trata de escapar de sus realidades muy problemáticas. Esto decían. Uno, que el Gobierno de España afronte su responsabilidad y adopte sus competencias y lleve a cabo una política nacional en materia de migraciones. Y dos, que todas las decisiones que se tomen sean acordadas, lo cual hasta ahora no está sucediendo. Porque, repito, ayer hubo una conferencia en la que no fuimos informados y nos tenemos que enterar por la prensa de cuáles son los acuerdos en los que se ha llegado entre el Estado y otro partido político. Lo que está claro es que estamos cerca de nuestra capacidad del 100%, a pesar de que estamos haciendo un esfuerzo importante por incrementar nuestra capacidad. Pues es el momento de saber quiénes realmente lo están y quiénes han hecho un esfuerzo menor, tienen menor número de menores no acompañados por habitante que otras comunidades, porque hay afirmaciones que son claras, porque ahí están los registros del Ministerio del Interior, donde hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor que otras en cuanto a los menores no acompañados extranjeros, ¿no? Pues creo que este Real Decreto, el primero en la etapa de la reciente democracia, va a dejar claro los números y las personas, porque detrás de cada número hay un ser humano. En esta polémica estamos, Víctor, Yo, Luis Javier. Voy a permitir no estar de acuerdo en todo lo que has dicho, Pío, porque aquí en este momento le estamos echando la culpa al portero. Ahora, el que lo ha hecho mal es el que lo ha hecho ahora. Podía haber hecho hace un año, hace 2 años, se podía haber hecho propuestas, se podía haber hecho todo. Entonces, como si me dices, perdón, salvando todas las distancias, que la mamá o el papá de una chica a la que han violado tenía que haber pensado que no le podía comprar los vestidos que le ha comprado. No tiene nada No, que ver. perdóname, que no diga, sí lo digo. Digo que el que ha hecho lo que ha hecho el reparto lo ha hecho ahora. Me vas a perdonar. pero ha el habido- ejemplo- ha habido No, el un ejemplo, año de perdóname el ejemplo, Con todo el perdóname el cariño del ejemplo. mundo, pero Perdóname el ejemplo. Con todo el cariño A lo del mejor ha mundo, sido, Víctor, pero pero no es- dalo por no oído. Es un ejemplo y quizá exagerado, pero te digo, el que lo ha hecho es el que lo ha hecho. Y quizá otros podían haber hecho antes, haber hecho propuestas, haber hecho absolutamente todo. Pero esto lo ha hecho los que lo han hecho. Bueno, y lo han hecho ayer. Pero es que hay Y una los otros cosa. han omitido el Claro, intentar claro. hacerlo. Ya se ha dicho antes, es que se tenía que haber llegado a un acuerdo, tal. Eso es imposible. En la sociedad española en este momento es imposible llegar a un acuerdo. Pues claro, es como si se juntan en una mesa el presidente del Barcelona y del Real Madrid y vamos a llegar a un acuerdo de no sé qué. Pues no puedes. Y no puedes, porque se han empeñado en cerrarse absolutamente todas las vías de comunicación. Claro. Porque sí, y eso va en la idiosincrasia de cada uno. Y no es lo malo que vaya en la idiosincrasia de cada uno de los líderes, es que vaya en la idiosincrasia de los que están metidos en el tema partidista. Es que eso está transmitido y ahora ya son hinchas y voceras, no son verdaderos reflexivos ciudadanos que están pensando en una solución. Pero Víctor dice que y estando tú no repartes las culpas. No, estando yo- en este país yo cerrado le el estaba diálogo entre preguntando- los dos yo primeros le estaba países preguntando a Pío partidos, es que Si hay crees, pocas y a cosas lo que mejor hacer. estás No hay nada acertado. que hacer. A lo mejor estás tú acertado, O sea, preguntándote. ¿Tú crees que si hace un año se hubieran reunido la gente del PP, o los de las comunidades autónomas, y hubieran hecho una propuesta, no hubiera estado en el cesto de la basura? Pues Puede ¿Y ser, qué pero hubiéramos estaría hecho ahora? hecha, pero Ahora estaría hubiéramos hecha. dicho, ya lo había dicho el PP, pero es igual, lo han hecho hoy. Puede ser, pero yo estoy valorando las cosas. Efectivamente, el reparto empezó diciendo que me ha parecido fatal porque se pacta con un partido que y encima tiene un claro, o sea, uno no se lo puede tomar en serio. Después de cómo se ha presentado, uno no puede pensar que se ha hecho con unos Con cauces, criterios y con, criterios. Es como la deuda que la pactas antes con Esquerra. No, Criterios es decir, tú, partidistas. el criterio es puramente partidista. Partidista. Vale, perfecto. Lo que digo es que si el PP alguna vez quiere llegar a la Moncloa, tiene que esforzarse por algo más de decir, bueno, nosotros aquí nos quedamos esperando. Claro. Es decir, yo creo que La Rioja puede asumir más, empezando por nosotros, asumir más menores. Y para eso hay que prepararse. Y si hubieran presentado una propuesta, ahora
Lo difícil lo hubiera tenido el gobierno para decir no queremos esta propuesta, queremos pactarla con Junts. Les hubiera puesto verdaderamente en un compromiso si lo hubieran hecho bien. Ahí es lo que yo hablo de la torpeza del PP. Y no se trata de repartir culpas, que cada uno reparta las culpas como quiera. Se trata de señalar, creo yo, lo mal que han jugado en este caso, teniendo en cuenta que estamos hablando de 4.000 seres humanos, lo mal que han jugado los dos grandes partidos, que son en quienes yo confío para que hagan la gobernabilidad. A Vox no le voy a pedir que sea ni a Junts. Salvo algún impresentable, no he oído decir que no quiere que a los Mena se les acoja. A nadie. Sí que lo ha dicho. En Valencia lo acaban de decir. Algún impresentable, pero algún impresentable. Y que primero son delincuentes. Pues eran unos impresentables. Y que la delincuencia Mazón no es un impresentable. Es un presidente de una comunidad muy importante de este país. Luego, si es impresentable, que lo quiten quien tiene la potestad de quitarlo. Pero a lo que vamos. Yo niego la mayor a los dos portavoces que hemos oído. ¿Por qué? Tanto al del gobierno central como al del gobierno riojano. Las comunidades en este país, salvo que me digan lo contrario y no me lo pueden decir, son gobierno. Luego también son responsables de lo que pasa, el uno y el otro. El problema que tenemos, o uno de los problemas que tenemos en España, con este reparto ahora de los jóvenes, los críos, porque son niños, llámalos menas, llámalos como quieras, me parece que, en fin, son seres humanos, como bien decía el Pío hace un momento, es que tenemos dos partidos, los dos grandes partidos de este país, que ya no sé cuál de los dos se embarra más y cuál hace peor. Hombre, depende de quién lo diga. Lo yo digo, yo doy mi opinión porque estamos en la tertulia. El que está en el gobierno actúa en función solamente de unos intereses, si la palabra es, en fin, espurios, lo digo, con todo lo que pueda tener eso de consecuencia, ¿no? Partidista 100% en todas sus cosas. ¿Por qué? Porque tiene que gobernar con todos estos nacionalistas, que a ver si decimos de una puñetera vez que el nacionalismo es una cosa retrógrada, que es una cosa del pasado, que es una cosa todo lo contrario a lo que nos lo venden. Pero yo no veo a nadie del PP que le diga a los líderes nacionalistas de este país lo que son, todo lo contrario. Están ahí esperando a ver si, gracias a ellos, o si los necesitan para algún día tener que gobernar. Váyanse a hacer puñetas, díganlo claro, y díganle al señor este que está por ahí en Bruselas, que no sé dónde, que manda narices, mire, yo con usted no voy a gobernar jamás, jamás. ¿Eso lo han dicho? Mentira, no. Perdona que te lo diga, o al menos no es verdad. Vamos a quitar la palabra mentira. No es, se lo han dicho y luego eso lo han no dicho. asume la verdad, esa es la verdad. Entonces, empiezo, como bien decía antes, empiezo a no respetar ni al Partido Socialista ni al Partido Popular. Pero el mira, problema Pedro, ¿cuál es? Que entonces, ¿con qué me quedo en este país? Pero como decía ¿Con qué Víctor, me quedo? O sea, me desespero y al final me quedo una tristeza que ya no sé ni qué decirlo. Pero como decía Víctor, el que ha hecho esto es el que lo ha hecho. ¿Pero quién ha hecho? Sí, pero vamos a ver. ¿No? Pero si Yo creo que... Anteayer todos estamos pensando en otra cosa. Y ayer nos endiñan esto. Pues pero no es solo es así. Una de las reacciones de las comunidades autónomas del Partido Popular es que estamos colapsados. Pero han tenido un año colapsados en medios materiales, en centros, etcétera. Pero han tenido tiempo para saber que esto tenía que llegar. Había que haber tenido una previsión, porque evidentemente cualquiera que está en España sabe que tiene que echarle una mano al gobierno de Canarias, a los canarios, a las Islas Canarias, a Ceuta, etcétera, etcétera. Y que le va a llegar, y por lo tanto tenía que haberse preparado también, ir aumentando esas plazas que están... en La Rioja concretamente son muy pocas las que están cubiertas en este momento, y por lo tanto que ahora nos va a llegar y nos llega este aluvión en función de que hemos tenido muy poca recepción hasta este momento. Así que, según esos parámetros que todos estamos diciendo, claro, que son unos parámetros absolutamente inasumibles, ¿verdad? Porque hay que considerar muchísimas otras cosas, pero teníamos que haber estado más preparados. Pero no les interesa, Javier, no les interesa. ¿Cómo no va a hay que hacer una pero pausa. no tenemos al presidente de Canarias, del Partido Popular, que está plenamente de acuerdo con este reparto. Hay que hacer una entonces, pausa, al vicepresidente está de acuerdo con que se reparte. Está de acuerdo con que se reparte, no con este reparto. Es ¿Por decir, qué? hay que partir que el reparto Porque es lógico que se reparto repartan. es bochornoso. Es decir, pero hay que repartirlos. pero hay que repartirlos. Es bochornoso como se ha hecho. Es bochornoso como se ha hecho, porque esto, en teoría, en una nación
bien constituida se debería no haber ha hecho hecho casi en un nada. pacto con todas Bien las comunidades constituida. autónomas. Y lo que yo no sé es cómo tiene la cara el PSOE de pactar esto con Junts. Las cosas así son como son, es decir, porque tú no puedes vender tus principios. Claro que es no. decir, tú puedes asumir lo que sea, pero no puedes vender sus principios. Es decir, esto debía haber sido un pacto, por lo menos entre los dos grandes partidos de España. Negar eso me parece bueno, pues que nos vamos hacia el desastre por la impericia de nuestros gobernantes. Luego ¿no? nos enseñará que dentro de un tiempo nos pase como le ha pasado a Austria, como le ha pasado en alguna forma a Alemania, gracias a ese cordón que han tenido, que fuerzas muy reaccionarias acabarán cogiendo mucha fuerza en este país. Y luego nos quejaremos y luego diremos, luego nos echaremos las manos a El la problema cabeza. es que las fuerzas reaccionarias, sin tener verdadero peso No tienen- en el Parlamento, no, que no sí, tienen, y sin decir están nada. siendo mucho más decisivas Claro, de están lo- marcando- de lo que realmente Cuando deberían digo ser. fuerzas reaccionarias me refiero a todas, ¿eh? No, que no piense la gente que Sí, estoy sí. diciendo a vos, ¿eh? Sí, Me sí, refiero a los señores de Jun, que son también. la misma fuerza reaccionaria, exactamente igual, ¿eh? No Uno de nos los partidos engañemos. más xenófobos del arco parlamentario español es Junts. Es que en España el problema es que tenemos que entrar a una discusión. Hay que coger alguna vez el toro por los cuernos y hay que empezar a definir qué es España. Porque si no, a este paso no vamos a cuanto más lo dejemos, pero es que yo no veo que a esas discusiones quieran entrar ni los políticos del PP, ni los políticos del PSOE, ni los pensadores que estén a la orilla del PP, ni los pensadores que están a la orilla del PSOE. Y entonces estamos como un pollo sin cabeza Pero en este tenemos país. un momento político en el que cada paso que hay que dar hay que hacer una concesión. Sí. Por eso, precisamente Sí, porque a no, unos claro, y a otros. Porque claro. no estamos hablando de las concesiones al PNV. Lo mismo. Pero espérate, Claro. allá están con la pelota. Ahora En las otras comunidades, claro. con el Consejo Regulador. Ya veremos. Veremos. Lo que pasa es, Hay- fíjate- Perdón. Déjalo ahí en pausa, Pío, que volvemos de inmediato, que está muy interesante el programa hoy, más que palabras. Compartan sus opiniones con nosotros también aquí a través de las redes sociales, que nos gusta mucho sentirles al otro lado de la tele convencional, de la TDT y de las nuevas pantallas, bueno, nuevas ya no tan nuevas. Ahora volvemos. Gobierno de La Rioja.